Hola compañeros, muy buena tarde. En el día de hoy el tema que nos correspondió para hablarles es acerca de la oratoria, los medios de comunicación, la radio y la televisión. Mi grupo está conformado por Carlos Martínez y mi persona Brigitte Ahumada, el cual hacemos parte del grupo número 10. Para hablarles acerca de la oratoria, podemos decir que la oratoria es el arte de poder hablar con elocuencia, con el fin de poder persuadir y de conmover a un público en específico, al público que se le esté brindando, ya sea una charla, una entrevista, entre otras. Vemos cómo los medios de comunicación, cuando hablamos de medios de comunicación, hacemos referencia al instrumento o a la forma de contenido por el cual se realiza un proceso de comunicación. Este término es usualmente utilizado para hablar de medios de comunicación masivos, todos esos medios de comunicación masivos que todos conocemos, como son la radio, la televisión, el internet. Los medios de comunicación siempre están en constante evolución, o sea, ellos siempre van a la vanguardia de lo que va saliendo con las nuevas tecnologías y todo este tema. Dentro de la investigación que realizamos encontramos dos características fundamentales de los medios de comunicación. Entre ellas tenemos que los medios de comunicación se caracterizan por ser positivos. Cuando hablamos de medios de comunicación positivos, vemos cómo residen en que posibilitan que los amplios contenidos de información lleguen a extendidos lugares del planeta de forma inmediata. Esto quiere decir de que cualquier información que se dé por cualquier medio de comunicación que ya les he nombrado anteriormente van a llegar a cualquier lugar del planeta, o sea, nunca se van a quedar por fuera. Cuando hablamos de medios de comunicación que se dan negativamente, vemos que aquí recaen en la manipulación de la información y el uso de las mismas, ya sea para intereses propios o intereses comunes o de un grupo en específico. Un aspecto que me pareció muy importante dentro de la investigación que nosotros realizamos es el aporte que hace el señor Harry Prost en el año de 1979, que él clasifica los medios de comunicación en 4 medios fundamentales, que son los medios primarios, los medios secundarios, que hace parte todo ese cuento de la maquinaria, los medios terciarios, que son los medios electrónicos, y los medios cuaternarios, que son los medios digitales. Muchas gracias compañeros, los dejo con mi compañero Carlos. Los medios de comunicación cumplen la función social relativa al intercambio de información, conocimientos y reflexiones sobre la vida y el acontecer humano, más allá de su entorno próximo e inmediato. Son también el medio utilizado para desarrollar el derecho de la libertad de expresión, derecho fundamental recogido en la legislación, y su misión es difundir hechos de interés, noticias y acontecimientos que por su repercusión directa o simbólica afectan a su determinado colectivo social. La necesidad humana de comunicar comenzó con el boca a boca, de donde se pasó a la letra impresa en el siglo XV. Los primeros periódicos surgieron en el siglo XVII y la radio nació a finales del siglo XIX. En el siglo XX apareció la televisión e Internet. Si bien este último no estaba considerado como medio de comunicación en sentido escrito o clásico, aunque funciona como tal. De hecho, existen divergencias entre investigadores y profesionales a la hora de incluir Internet entre los medios de comunicación, porque no hay un control o un criterio con respecto a sus contenidos. Sin embargo, desde el punto de vista del intercambio y difusión de información, el Internet alcanza una capacidad de comunicación muy grande, como demuestran los millones de intercambios de información que a diario realizan sus usuarios en la red ubicados en cualquier parte del planeta. Les voy a hablar también de la televisión como medio de comunicación. La televisión forma parte de los medios de comunicación convencionales, que son aquellos que se difunden masivamente. Es un medio multisensorial, con imagen, movimiento, color y sonido, cuyas condiciones permiten mostrar muy bien las características del producto e incluso enseñar al usuario cuando fuese el caso. Estimula el aprendizaje y el recuerdo más que un medio solo visual o auditivo. Características positivas: buena cobertura de mercado masivo, costos bajos por exposición, combina imagen, sonido y movimiento como anteriormente se los comenté,
atractivo para los sentidos. Y en las negativas, los costos absolutos elevados, saturación alta, exposición efímera, menor selectividad de público. ¿Cómo se mide la televisión? Las mediciones de audiencia de televisión se realizan mediante un aparato electrónico llamado People Meter, que registra por minuto el consumo. Los términos utilizados para medir la audiencia son el rating y el share. El rating es un término anglosajón y en materia televisiva significa índice de audiencia. Consiste en la cantidad de personas que sintoniza un programa de una señal de televisión en un periodo determinado. El share indica la preferencia relativa de los espectadores hacia un determinado espacio con respecto a otros que se emiten simultáneamente. El share define la competencia frente a otros programas que se emiten simultáneamente. El audímetro. El audímetro es un dispositivo electrónico que se instala en cada uno de los hogares seleccionados como parte de la muestra de la población de un país y que durante las 24 horas del día registra segundo a segundo el consumo individual de televisión. Técnica especial para impactar al hablar en público. Hoy te hago una pregunta, ¿qué es lo que deseas? ¿Hablar bien en público? ¿O dar un mensaje? De seguro dirás que la pregunta es ilógica, porque las dos opciones son básicamente lo mismo, pero no es así. Una persona, en un plano muy simple, puede hablar bien en público. Sin nervios, sin miedos, sin errores, siendo guiado por la estructura de su exposición, y abarcando cada uno de los pasos, con información detallada, y hasta interesante. Sin embargo, esto no te asegura una buena impresión ante tu audiencia. Las personas se podrían mostrar aburridas y distraídas con tus palabras, y en un determinado caso, hasta felices en el momento de finalizar la presentación. ¿Por qué sucede esto? Bueno, básicamente porque hablar en público solo te garantiza cumplir con el compromiso de hacerlo. No significa necesariamente cautivar a tu audiencia. Para conseguir un mayor impacto, no puedes permitir en lo absoluto que tu exposición se vuelva aburrida. Si no consigues sacar a las personas de ese estado, tu audiencia sencillamente no recibirán el mensaje, o no lo entenderán. Y esto último es lo que realmente se desea cuando pensamos en hablar en público. ¿Y sabes cómo se hace esto? Una de las formas más seguras de alejar toda distracción es el humor. Hazlos reír, y mentalmente estarán contigo, y con tus propuestas. En el famoso musical llamado Cantando bajo la lluvia, aparece una canción la cual se titula Hazlos reír. Su intención es aclarar para los actores que la mejor forma de establecer un vínculo o una relación con el público es hacerlos reír. Si ellos se ríen, vas por buen camino como actor, pero esto no solo funciona en la actuación, sino también en la oratoria. Hacer uso de la palanca del humor atrapa y enfoca la mente de las personas en aquello de donde provino la agradable sensación. Y esto no es nada nuevo, de hecho muchas veces se ha recomendado utilizar algo de humor para abrir ya sea una exposición, o bien, una conversación entre dos personas. Y aunque esto no es una mala idea, lo que te debemos de mencionar, y es lo que hoy tú tienes que saber, es que el humor no solo funciona al inicio, sino también en cualquier momento de la exposición, o bien cuando comencemos a notar la pérdida de atención por parte de nuestros oyentes. Si empezamos a notar cierto comportamiento de distracción, tales como miradas desviadas, cabecear, entretenerse con las llaves, papeles, móviles y demás, será el momento de inyectar algo de humor a la presentación, para volver a enganchar al público. La conducta y psicología humana es muy interesante, aunque un tema sea muy llamativo e importante para las personas, estas se comenzarán a distraer si son llenadas de puros conocimientos teóricos. No es que haya una falta de respeto hacia el orador, sencillamente la naturaleza hace que su cerebro se desconecte. Como bien lo mencioné en otro video, las personas en promedio solo pueden mantener su atención en un 100% durante los primeros 20 minutos de una presentación. De ahí la necesidad de usar el humor. Y no solo ello, sino también las ilustraciones, ejemplos, y anécdotas entre las técnicas más preferidas y poderosas para no dar por perdida nuestras palabras. Respecto al humor, este tiene una lógica muy simple.
Si los haces reír estarás consiguiendo su agrado, les gustarás a las personas. En otras palabras, y como se suele decir en algunos países, les caerás bien a tu público. Ese es el toque psicológico que genera el humor sobre la audiencia. Ahora bien, esto del humor hay que saberlo hacer. Contar un simple chiste no es lo más recomendado, y más aún cuando el mismo no tiene relación con el tema a presentar. En muchas ocasiones se ha podido observar que el verdadero humor es el inesperado. El que no aparenta tener como objetivo hacer reír al público. Recuerda esto, el buen humor es un 90% verdad, y un 10% sorpresa. No te puedo decir que tales palabras exactas harán reír a tu público porque cada situación es diferente. Debes tener tacto y conciencia de que es gracioso, de acuerdo a tu momento, tema y público. Lo que puede ser gracioso para unos, no lo puede ser para otros. Ahora bien, estamos de acuerdo en que no eres comediante. No buscamos carcajadas estrafalarias. Con una pequeña sonrisa cumplimos nuestro objetivo. Una pequeña risa será más que suficiente para tener la puerta abierta en la mente de nuestra audiencia. Por otro lado, una gran dosis de humor puede ser un distractor al tema mismo de tu presentación, además del desorden que esto podría ocasionar. Debe ser más bien como un pequeño toque humorístico, para captar la atención del público. Esto, claro, te podrá llevar cierto tiempo desarrollarlo, pero es bueno que lo sepas, y que lo conozcas para que así con el pasar del tiempo, y de las experiencias, vayas afinando una corriente humorística, en su adecuada medida para hablar en público. Como de costumbre, no dejes de aprender de los grandes oradores, aún fuera de los populares concursos de oratoria. Esperamos que esta técnica te ayude a tener un mayor impacto en tus presentaciones como orador.